Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación en el marco del Congreso Futuro 2024. Y ahora, ¿qué hacemos? Y queremos saber qué vamos a hacer también en materia de acuicultura, de este recurso que para nosotros es muy valioso en un país con la geografía como la nuestra, con tantos kilómetros de costa y donde también es un potencial no solo productivo, pero también hay que manejarlo con cierto grado de sustentabilidad. Y para ello nos va a ayudar a dilucidar más respecto a este plano la profesora Sandra Marín. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Acá disfrutando el momento. Déjenme contarles algo respecto a Sandra, porque claro, Sandra tiene un currículum bastante extenso. Yo voy a tratar de acotarlo un poco para que ustedes puedan percibir un poco su ámbito de operación. Licencia en Ciencias Biológicas, máster en Fauna Silvestre y Pesquerías, además especializada en acuicultura y medio ambiente, y por si fuera poco también dirige el doctorado de Ciencias de la Acuicultura, coordinando estudios de posgrado en la Universidad Austral de Chile. A ver, la primera pregunta para comenzar un poco este diálogo es bastante amplia también, cómo cultivar el mar de manera sostenible, que es su postura precisamente acá en el Congreso Futuro. ¿Qué parámetros nos pueden ayudar a responder, a tener cierta noción sobre esta premisa? Mira, en primer lugar yo te diría, tendríamos que acordar como sociedad qué tipo de acuicultura queremos. Luego de eso tendríamos que pensar qué partes de nuestra costa tienen las condiciones para albergar esta acuicultura. Y cuando digo qué tipo de acuicultura queremos, me refiero a, por ejemplo, acuicultura de especies nativas, acuicultura de especies exóticas, acuicultura intensiva, que es aquella en que se le entrega alimento a los organismos, o acuicultura extensiva. Podríamos quererlas todas, ¿sí? Y en parte la tenemos. El potencial lo tenemos, ¿no? El potencial lo tenemos. El desafío está en cómo nos hacemos cargo de distribuirla espacialmente de acuerdo a las características ambientales que requiere esa acuicultura y que soporta el ambiente, porque es el ambiente el que viene a soportar esta actividad y tiene límites que varían dependiendo de las condiciones propias de los lugares. A propósito de condiciones propias de los lugares, estoy equivocado porque pienso en acuicultura y se me va la mirada y el pensamiento quizás más hacia el sur del país. ¿Qué pasa en el norte en este aspecto también? El norte, mira. Nuestro extenso norte. Sí, lo que sucede es que la acuicultura que nosotros estamos desarrollando como país requiere de condiciones ambientales relativamente protegidas. ¿A qué me refiero? El norte del país es una costa expuesta, con mucho viento, con olas grandes. Ese tipo de ambiente no es apto para cultivos como los de salmones o mitílidos, porque la estructura que sostiene los cultivos podría verse afectada. Ahora, dicho eso, hoy día la tecnología sí permite estructuras de cultivo que soporten esas condiciones ambientales adversas para las infraestructuras. Y ese es un desafío que tenemos como país en la medida en que acordemos que queremos ese tipo de acuicultura. Me voy a poner un poco grinch en esta parte, porque yo lo he planteado en congresos del futuro anteriores entrevistados también de esta área. Y es que estoy monitoreando de alguna forma también la evolución de esta que va a tener en esta versión. Profesora, ¿usted cree que estoy equivocado o no? La acuicultura tiene cierta mala fama en Chile, y lo digo porque a veces uno nota a nivel de medios de comunicación, por ejemplo, cierta mala relación entre comunidades locales, medioambientalistas, por supuesto, y uno se queda a veces con esa percepción. ¿Es tan errónea, es tan real? ¿Ha ido evolucionando en el tiempo? Es real y ha ido evolucionando, ¿sí? ¿Para bien? Yo creo que para bien, sí. La salmonicultura y la acuicultura en Chile es una actividad relativamente joven comparada con otras actividades que usan los recursos naturales. El despegue comercial de la salmonicultura fue a fines de los años 80 y de ahí se mantuvo un crecimiento sostenido en cuanto a producción y se consolidó la industria. La industria que viene, digamos, en segundo lugar es la de los mitílidos. ¿Ya? Son acuiculturas muy diferentes y a la vez están de alguna manera en manos de grupos diferentes, ¿sí?
y digo en manos quienes se dedican a esta actividad. Ahora, al principio la acuicultura fue fuente de trabajo importante, y no solo en el ámbito propio de la acuicultura, sino que de alguna manera diseminó fuentes de trabajo a través de otras actividades, lo cual también ocurre hoy día, pero había un compromiso más notorio con las comunidades de los territorios. Pero cuando ya la salmonicultura, por ejemplo, pasa a quedar en manos de empresas globales o empresas más grandes, se produce una desvinculación con las comunidades territoriales, que yo creo que marcó el inicio de una etapa en que adquirió esta mala fama. Y la mala fama tiene que ver primero con problemas ambientales que derivan de actividades como el propio cultivo o de problemas sanitarios que tiene la industria, y que de alguna manera las consecuencias se observan en otros actores del territorio, porque quedan sin trabajo, porque disminuye los ingresos. Entonces sí ha habido un periodo sí ha habido mala fama. Yo misma en la presentación indiqué 2 crisis importantes que tuvo la industria del salmón, y que realmente digamos que aumentó mucho esta mala fama, pero hoy día todas las industrias, la mitilicultura y la salmonicultura, están haciendo esfuerzos por comprometerse más con la comunidad, con el medio ambiente, están haciendo más uso de tecnologías, que yo espero que sea un paso relevante hacia la sostenibilidad. Además es un poco injusto a lo mejor decir que, claro, la acuicultura se basa en el uso del medio ambiente, los recursos naturales, cuando todos en el mayor o menor medida lo hacemos, ¿no? Sí, eso es cierto, y es algo que uno siempre cuestiona también, porque el ambiente marino es bastante diferente al ambiente terrestre. ¿Es más resiliente en ese aspecto? El ambiente marino, en algunos aspectos sí, pero tiene la complejidad de que no es estático. Entonces, lo que pasa aquí no necesariamente tiene consecuencias aquí, las puede tener en otro lugar, porque el agua se mueve, ¿no? Y es dinámica, como usted dice, claro, profesora, pero hablemos de algo sensible en ese aspecto, porque en el caso de la acuicultura, por ejemplo, en áreas protegidas, ambientalistas, grupos medioambientalistas hablaban que, por ejemplo, al año 2021 habían más de 400 concesiones para la salmonicultura en Chile que estaban en áreas protegidas, y eso se puede regular, no estamos hablando de algo que esté transgrediendo la ley, se puede regular. Y durante el año pasado el sector, a raíz de casos muy mediáticos, especialmente en la zona sur, derechamente pedían una nueva ley de acuicultura. ¿Qué lectura desde la academia y la investigación ustedes hacen sobre este tipo de diferencias y de solicitudes también? Sí, mira, yo soy un poco crítica del Estado en esta materia, porque el Estado tuvo un rol muy promotor de esta actividad al comienzo de los años 80. Y yo lo entiendo, porque la región de los lagos estaba pasando por un momento difícil en cuanto a su desarrollo y crecimiento. Y el Estado tenía que entregar algunas opciones de desarrollo, y optó por promover la salmonicultura. Pero lamentablemente lo hizo sin tener muchas bases o conocimiento científico que le permitiera partir ordenadamente con la salmonicultura. Entonces se privilegió el uso de los espacios en esta actividad, y el problema se vio en un futuro no muy lejano, de que no todos los ambientes que entregaron eran los más óptimos desde el punto de vista de la capacidad de este ambiente para sostener la salmonicultura sin deteriorarse. Y por otro lado, más tarde nos vinimos a dar cuenta de que también habían áreas que eran importantes desde el punto de vista de su biodiversidad y de las funciones ecológicas que esos ecosistemas nos brindan a nosotros. Y ya estaban esos espacios repartidos. Entonces, claro, ahora el Estado tiene que mirar críticamente cómo recupera esos espacios de manera tal de mantener un cierto equilibrio, porque está la otra opción, ¿no? Se van todos de aquí y ya, pero tampoco sé si es la mejor opción. O lo que pasó en Aysén en su momento, que vino un tsunami y había montones de cultivos y prácticamente se drenó toda la zona. Claro, entonces yo creo que desde la academia y desde la investigación hemos generado mucho conocimiento que permitiría
tener una aproximación a cómo ordenar las actividades del borde costero. Y digo actividades del borde costero porque la acuicultura es una de ellas, pero eso no significa que otras también estén teniendo algunos impactos, por ejemplo, en las áreas que queremos proteger, ¿sí? ¿Impactos como cuáles, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Impactos como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los impactos de la acuicultura son bien conocidos, ¿ya? Que tienen que ver con las operaciones del centro de cultivo y la generación, en el caso de los salmones, de materia orgánica, que a veces no es posible de procesar rápidamente por la naturaleza, producto que es mucha, y eso entonces genera cambios importantes en el fondo marino. Por otro lado, también aporta nutrientes como nitrógeno y fósforo, que podrían eventualmente, dependiendo de otras condiciones, ser factores que gatillen eventos de marea roja, por ejemplo. Estos son los eventos que a veces conocemos como también el cambio del pH en algunos sectores aledaños a cultivos. Sí, puede ser. ¿O la salinidad? Mira, la salinidad está más influenciada por la entrada de agua dulce a los sistemas costeros. El pH del fondo marino sí puede estar influenciado, por ejemplo, por la llegada de materia orgánica al fondo. El pH del agua hoy día se le atribuye o se habla de la acidificación de los océanos por producto de fenómenos climáticos como los desequilibrios en la captura de CO2, ya del exceso de CO2 que tenemos en la atmósfera, que también se equilibra con el océano, y ahí se genera, al haber tanto CO2, desequilibrios que cambian el pH de los cuerpos de agua. Pero hay otras actividades que podrían generar problemas como el tráfico marítimo, por ejemplo, que atraviesan áreas que podrían ser rutas de fauna que es importante y que se puede ver afectada por el ruido que genera, los movimientos del oleaje. Estábamos hablando de cómo pueden influenciar también ciertos cambios de la navegación, el transporte marítimo, por ejemplo, y se me vino al tiro a la mente Puerto Montt, por ejemplo, que fue un lugar que está en el recorrido de los cruceros, por ejemplo, y que ahora va a haber un puente ahí y que dicen que no van a pasar todos los cruceros, pero la gente que está ahí está preocupada. Por otra parte, dicen capaz que tomen otra ruta y nos puedan afectar a nosotros. Entonces, ¿ustedes ven eso como con cierta curiosidad, con cierto recelo, con qué plan más o menos? Sí, mire, igual es controversial el tema de los cruceros, porque no es primera vez que se menciona que sería bueno conocer el impacto que generan todos los cruceros que llegan al seno Reloncaví, porque son varios en la temporada de verano. Y ahí hay mucho movimiento y mucha descarga de material también que podría ser relevante de cuantificar. Claro, el puente, ¿qué puede decir uno si también las personas que viven en la isla quieren tener otros medios de comunicación con el continente? Entonces, bueno, el desarrollo trae esas cosas, ¿no? Y son ellos los que pienso que también tienen algo que decir al respecto. Y vamos a seguir hablando con Sandra Marín en el bloque 2 de esta conversación en el marco de los congresos futuros. Yo le quiero dejar planteado temas de ley. Al regreso de esta pausa, Sandra, te propongo que hablemos de servicio de biodiversidad y áreas protegidas, esta nueva CONAF que también está metida por ahí, esta nueva ley de acuicultura que se pedía, hay una ley de recursos bentónicos que también está en pleno movimiento en el Congreso, y por supuesto también, si tuvieras que tomar la decisión tú de inferir en una ley, con toda la potestad, ¿cuál de ellas sería? La respuesta de Sandra Marín al regreso del siguiente alto. Y antes de la pausa dejamos planteada una pregunta para Sandra Marín, licenciada en Ciencias Biológicas, máster en Fauna Silvestre y Pesquerías, además de dirigir el doctorado de Ciencias de la Acuicultura y coordinar estudios de posgrado en la Universidad Austral de Chile, respecto a los cambios legales que está teniendo nuestro país. Hablábamos de pesca y acuicultura, pero como dos entes separados, Sandra. Bueno, actualmente tenemos la Ley de Pesca y Acuicultura, y ahí está normado todo lo que tiene que ver con la pesca y la acuicultura. Se está discutiendo la nueva ley de pesca. Eso significa que no incluye la acuicultura. Por lo tanto, es obvio pensar que también vamos a discutir una ley de acuicultura, porque si se saca la acuicultura de la ley de pesca, entonces la acuicultura no quedaría normada.
Lo que yo entiendo es que al menos está pensándose en una nueva ley de acuicultura. De hecho, yo participo en el Comité Científico Técnico Ambiental para la Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y presido ese comité, y en él el año pasado estuvimos trabajando ya en propuestas concretas desde este comité para una posible nueva ley de acuicultura, efectivamente. ¿Y ese es el camino correcto? ¿Tú crees que se va a operar de mejor forma y regular de mejor forma un campo que yo te decía, a veces se subestima en Chile en cuanto al potencial que brinda nuestro país, no a nivel social solamente laboral, sino que a nivel productivo, y nos posiciona en el mundo? ¿Está bien entonces separar un poco los capítulos, en este caso, de la pesca en general con la acuicultura? Mira, yo creo que como está actualmente la ley de pesca y acuicultura, no le veo ningún problema que la separen. A donde veo el problema yo es que cuando se separan las cosas, a ver, tú puedes separar algo de raíz que nunca estuvo vinculado y no pasa nada. Es como decir, del artículo 87 se transforma en la ley de acuicultura y antes se transforma en la pesca. Eso es lo que va a pasar probablemente. A mí de eso me preocupa que no haya integración entre las dos leyes. Es decir, la acuicultura y la pesca se desarrollan en muchos casos en los mismos ambientes. Por lo tanto, lo que me gustaría pensar es que aunque se separen las leyes, queden de alguna manera con los puntos de vinculación más importantes para que las actividades no entren en conflicto entre ellas, tanto en la parte técnica como actividad propiamente tal, pero también con las implicaciones que significa eso para la sociedad que depende de estas actividades, ¿sí? Entonces, el camino puede ser correcto, pero ojalá, pienso yo, que se mantenga la preocupación de ver en qué puntos estas dos leyes tienen que estar conectadas. Y si yo voy en este momento, Cristian Reyes, le pongo la banda presidencial a la profesora Sandra Marín y le doy la potestad absoluta para que opere sobre alguna ley, en este caso, y si pudiera incidir en ella y finalmente definirla de punta a cabo, ¿qué ley sería y qué aspecto en particular? Mira, yo una de las propuestas que hice en la presentación es bien concreta. Cualquier ley que tengamos, ya sea que sea una de pesca y acuicultura o una de acuicultura y otra de pesca, lo más relevante es que esa ley defina concretamente qué se entiende por una acuicultura sostenible. Porque hoy día la acuicultura está definida como la producción de organismos hidrobiológicos en sistemas acuáticos. Pero eso no habla de la sostenibilidad. Ahí no me dice cómo quiero que sea esa producción. Es más, en mi presentación yo me atreví a proponer una definición de acuicultura sostenible sacada directamente de lo que define la Comunidad Europea para la economía azul sostenible. Yo solo la adapté a la acuicultura, pero tiene todos los elementos que deberíamos considerar. Entonces, primera cosa, ¿qué queremos entender por acuicultura sostenible? Segundo, en mi ámbito de competencia, creo que es indispensable cambiar la aproximación para evaluar el desempeño de la acuicultura. El desempeño de la acuicultura tiene distintos ámbitos. Yo he trabajado mucho en el ambiental y tengo claras mis propuestas desde el punto de vista ambiental, pero en esta trayectoria ya de 25 años me di cuenta de que si no considero al componente social, no voy a lograr nada. Por lo tanto, la aproximación a la evaluación del desempeño tiene que ser desde un punto de vista socioecológico y además ahora tal vez socioecotecnológico, porque la tecnología ya va a tener que estar en las regulaciones. Hablemos de las tecnologías, pues estamos en el marco del Congreso Futuro 2024, con guiños claros a la inteligencia artificial. Sandra, vinculado a este tema, profesora, usted también ha citado dentro de los modelos dinámicos de recolección de datos para la mejora de los procesos, que se debe sí o sí tener claro las cosas básicas, qué se quiere obtener, con qué fin, y citándola una vez más, que no es lo mismo tener datos que tener información. Hay un rango de interpretación además que los datos no tienen. ¿Qué rol juegan o pueden jugar las inteligencias artificiales en este ecosistema de toma de decisiones?
Bueno, Me fui mucho. sí, bastantes implicaciones, pero a ver, primero que nada, creo que hoy día Chile ha recolectado bastante datos, ¿sí? De hecho, yo podría basar mi carrera, lo que me queda de carrera, solo analizando datos que ya están, ¿sí? Por lo tanto, creo que es imperativo que se usen estas nuevas tecnologías para tomar todos esos datos que hay y generar información concreta para la toma de decisiones, ¿ya? Segundo, creo que podría jugar un rol muy importante en temas de anticiparnos. Hoy día nosotros tenemos que anticiparnos a eventos, y estoy hablando de eventos naturales e incluso a eventos sociológicos, ¿sí? ¿Cómo no vamos a ser capaces de usar la tecnología para aprender lo que está pasando y decir, mira, el fenómeno El Niño, las mareas rojas, todo eso a lo mejor no lo vamos a poder prevenir, pero sí podemos mitigar, estar preparados? Y eso es lo que yo apelo, que usemos la información, usemos las tecnologías de información y de manejo de datos para ayudarnos a anticiparnos a los problemas que podamos tener. Yo justamente le iba a preguntar sobre ese tema en la acuicultura, porque usted lo había mencionado precisamente. ¿Es cierto que se podían anticipar efectos de fenómenos como el cambio climático? Que claro, es lo que usted me estaba mencionando. Mira, lo que ha pasado en el sur de Chile con los eventos de marea roja se han visto aumentados en frecuencia y en intensidad producto de la combinación de la variabilidad natural que existe en el sistema, fenómenos como El Niño y el cambio climático. Cuando ocurrió la mortalidad masiva de salmones en el año 2016, se cuestionó mucho el rol de los monitoreos del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué no habíamos sido capaces con esos monitoreos de prevenir esto? Y la verdad es que mirado desde fuera, nunca tuve una respuesta, porque se dijo, no, si nosotros avisamos, no, ustedes no avisaron, ustedes algo dijeron. Eso no puede pasar. Podríamos haber estado mejor preparados. De hecho, ese evento gatilló toda una modificación ahora en los sistemas de monitoreo para poder dar cuenta más rápidamente de los riesgos, y las empresas estuvieron obligadas a generar planes de contingencia concretos por si les pasara un nuevo evento como este. En ese evento, profesor, ¿el mundo privado está más adelantado en este campo? Me refiero a la recolección de datos, porque más allá de que uno no tenga certeza cierta sobre el por qué poseen estos datos, usted decía, no basta con solamente tenerlos, me da la impresión que efectivamente las empresas del mundo privado están un pelito arriba al menos de las autoridades y de la toma de decisiones en el campo estatal. Sí, yo me atrevería a decir que sí, efectivamente ellos usan bastante tecnología para poder monitorear los cuerpos de agua, porque tienen problemas concretos, ¿no? Cuando baja el oxígeno en la columna de agua se le pueden morir los salmones. Cuando se empieza a aumentar por ejemplo, la abundancia de ciertas microalgas, puede venir un evento de marea roja. O de floración algal nociva, digamos. Entonces sí, efectivamente ellos usan más tecnología para poder tener mayor cantidad de datos. Yo no sé, y creo que aquí hay un desafío, ¿cuánto de eso realmente se transforma en un buen proceso de toma de decisiones? ¿Sí? Quisiera pensar que van en camino a eso, ¿no? A integrar la información y poder tomar buenas decisiones. Quería hablar, profesor, ahora del tema del proyecto de validación de un modelo de gestión ambiental público-privado para la incorporación del índice biótico, AMBI, tiene una sigla que usted bien conoce, ATSI Marine Biotic Index, en la evaluación y monitoreo de proyectos acuícolas en ecosistemas submarinales de fondos blandos en Chile. Bueno, la profesora está muy vinculada a esto que yo les acabo de nombrar con cierta dificultad. Si nos pudiera comentar al respecto y por qué en las esferas académicas es un proyecto por el cual se ha reconocido, con cierto impacto además, catalogando la investigación como vital para el monitoreo ambiental de la industria acuícola nacional. Yo sé que es complejo, pero tenemos tiempo y es el espacio también para decirle a la gente cómo se está trabajando y el impacto que tienen este tipo de estudios y proyectos para la acuicultura nacional. Mira, yo partí el año 2007 tratando de cambiar la norma que rige la evaluación ambiental de la acuicultura.
Y por eso es que he trabajado mucho con Subpesca y con las empresas, porque soy una convencida de que hay que tener estas dos visiones para llegar a una normativa que realmente se haga cargo de los problemas ambientales que tiene nuestro país respecto de la acuicultura en general. Y me di cuenta de que el Estado necesita mucha información, y no solo información, necesita los medios para hacerlo. ¿Qué significa? Que yo primero le dije, mira, este indicador está perfecto para hacer la evaluación ambiental de la acuicultura en los fondos blandos. Y ellos me dicen, pero es que no voy a tener laboratorios que puedan hacer estos análisis. Ok, avancemos un pasito. Capacitamos a los laboratorios para hacer esto. Ok, pero ahora, ¿cómo gestiono todo el sistema? Como que siempre hay un pero, ¿no? Sí, y yo lo entiendo, y lo entiendo porque son sistemas complejos, y el Estado tiene pocos recursos económicos y tiene pocos recursos humanos, y no me refiero a la calificación del recurso, sino que son pocas personas las que trabajan. Entonces, si el gobierno no se decide a darle prioridad a estos temas, realmente no vamos a avanzar con la velocidad que se necesita, porque las personas hacen todo lo que pueden. Nosotros hemos colaborado, yo me voy a jubilar y no lo voy a haber logrado, pero no importa. Este proyecto es como ya la culmina de todo lo que el Estado necesitaba para poder implementar el cambio en la normativa. ¿Lo va a hacer? Yo ya no te lo puedo decir. Son políticas de Estado, ¿no? Que son pasan políticas de Estado. De autoridad a autoridad. Y el Estado me ha apoyado en todos los proyectos. Ellos han ido como contraparte en todos los proyectos. Digámosle a la gente que esto va a permitir acceder a información sobre la macrofauna, el estado ecológico de los sistemas bentónicos como herramienta también para la gestión ambiental de instituciones que además son públicas y privadas. Exacto. La idea es que nosotros usamos la tecnología justamente para poner a disposición de quien quiera información sobre el estado ecológico de estas áreas donde opera la acuicultura. Profesora, mire, me quedan temas todavía para poder hablar con usted respecto a este plan de acción mundial para la conservación donde participó. ¿Me puede contar al menos un concepto de esto? Porque el tiempo nos apremia, pero no puedo dejar de mencionar esto, donde además pudo compartir respecto a otros profesionales también de otras áreas en torno a esta idea. Claro, mira, en ese proyecto yo soy coinvestigadora. Mi área no es la genética precisamente, pero me invitaron a participar porque como tengo bastante interacción con el Estado y con la industria acuícola, tengo como visiones que no todos logran ir armando en el tiempo. Pero en este proyecto en particular lo que buscamos es que se tome conciencia, tanto por el Estado como por todos los componentes de la sociedad civil, de la importancia que tiene proteger a los recursos genéticos. Y aquí hago una comparación. La ley, por ejemplo, de pesca habla de recursos hidrobiológicos, ¿sí? Para decir que son organismos vivos que viven en el agua, ¿ya? Es muy básico. Pero ahora vamos a ir un paso más allá. Vamos a proteger lo que está en los genes de todos esos individuos, porque ahí es donde está la variabilidad que permite que los organismos enfrenten los desafíos ambientales como el cambio climático, fenómeno del Niño, acidificación de los océanos. Entonces hay que tomar conciencia de cómo proteger esos recursos genéticos, pero a la vez manejarlos de una manera sostenible, porque hay muchos de esos recursos que hoy día están en cultivo o son extraídos por pesca. Entonces se trata de introducir el concepto de protección a otro nivel. Claro, se hace el foco mucho más preciso. Sí. Profesora, ya para ir terminando, también es igual de vasta la pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es su futuro posible pensando en un evento además como el que estamos viviendo, que precisamente habla de futuro? Sí. Mira, yo pienso que un futuro posible es que podamos concordar lo que queremos para nuestras costas, ¿ya? Como sociedad. Concordar qué queremos en esas costas y que en ese acuerdo, en realidad las partes todas se sientan satisfechas y que obviamente el desarrollo que todo eso implique sea equitativo para todos y que nosotros podamos ser capaces con eso de proteger nuestros ecosistemas.
me refiero fundamentalmente a los ecosistemas en los sistemas costeros. Algo no menor, que así sea, esperamos, Sí. profesora. Bueno, agradecer su tiempo para con nosotros en el marco de este Congreso Futuro 2024, que la ha visto como una de sus expositoras principales, en este caso hablando de temas relativos a la acuicultura. Bueno, muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Y para seguir hablando de este y otros temas y sobre todo aprendiendo de estas voces autorizadas en distintas disciplinas, yo los voy a esperar también en una siguiente oportunidad.